Bueno, ahora estamos con dos empresarios de dos rubros diferentes y representantes de distintos sectores. Sebastián Robles Terán, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Muchas gracias por estar, Sebastián, acá con nosotros. Bueno, presidente de la sociedad rural, sos productor. ¿Qué espera el campo del Congreso? Bueno, acá se ha hablado mucho de federalismo, también se ha hablado de transformación de productos. Yo te diría lo siguiente, nosotros como entidades rurales, junto a la Sociedad Rural de Salta y a la de Jujuy, regionalmente hemos elaborado ya algún plan de trabajo para plantearlo en el Congreso. También, por supuesto, que si bien esto beneficia directamente a la región, también se ha analizado qué es lo que deberíamos tratar de modificar, que ya son leyes o normas a nivel nacional que repercuten en todo lo que es la producción. Estamos hablando de la producción agropecuaria. Y cuando hablamos de la producción agropecuaria estamos hablando de un sector que es el que quizás más rápidamente pueda tener reacción para generar divisas, ingresos genuinos para el país. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que no es un sector para que sea desatendido. Yo diría que el sector agropecuario está muy ligado a cosas que son importantes para el país. ¿A qué me refiero? Hemos hablado de federalismo. ¿Quién más que el campo mantiene poblado toda la región del país? Sin embargo, no todo el país está igualmente atendido. Entonces vamos entrando de a poco a qué le pediríamos a nuestros representantes en el Congreso. Como región NOA y NEA, una de las cosas que vemos es que la distancia que nosotros tenemos a los centros más poblados o a los puertos es tan excesiva que se pone en juego la competitividad de la empresa agropecuaria debido al costo de traslado de productos. No necesariamente quiere decir que con la transformación del producto nosotros solucionamos el problema, porque los centros de consumo de ese producto transformado no están tampoco en el lugar donde nosotros realizaríamos esa transformación. Es decir, necesariamente tendríamos que transportar este producto que hemos desarrollado. Por lo tanto, una de las cosas que estamos pidiendo es algo que ya existió en otro momento con otros nombres. En algún momento se llamó Puerto Seco, en otro momento era canon ferroviario. Lo que estamos hablando nosotros es que todas aquellas producciones agropecuarias que estén a más de 450 kilómetros de los puertos reciban algún tipo de compensación de flete para que sean competitivas estas empresas. En el año 2008, cuando fue el problema de la resolución 125, nosotros ya habíamos presentado un proyecto que había avanzado bastante con respecto a este tema de compensación, del cual en cierta medida lo tomó la señora de Alperovich y lo presentó como una de las ventajas que iba a tener esta resolución 125 si es que salía, que donde con algunas modificaciones en definitiva era la compensación de flete. Luego que el gobierno perdió a través de esta resolución 125 es como quedó en el olvido el tema y nunca más pudimos hablar al respecto. Ahora, es un tema independiente, ¿no es cierto?, del tema de las retenciones. Es un tema independiente. Claro, a lo que voy que puede seguir por un cuando sirvió como argumento para mostrar las ventajas que podrían tener los fondos de las retenciones, el proyecto daba la sensación que avanzaba. Una vez que se perdió la resolución 125 que hablaba de la fluctuación del porcentual de retención en función al precio que tenía el producto. Cuando ya se perdió el gobierno perdió la resolución esta 125, dejó de tener interés este tema de canon ferroviario. Y lo que es peor, poco a poco fuimos perdiendo el diálogo con el gobierno nacional. Y bueno, después ya se fue traduciendo en efectos como estos que hemos visto hace pocos días, el tema del valor del pan, del valor de la harina y la menor producción de trigo. Todo eso en definitiva es falta de diálogo. Pero volvamos al principio. Ya hemos hablado entonces de un proyecto que sería compensación de los fletes. El segundo a partir punto, de los 400 kilómetros. 450 kilómetros era el proyecto como estaba planteado originalmente, donde estaba previsto incluso de dónde salían los fondos en su momento. El segundo tema que lo planteamos nosotros como economías regionales del NOA y del NEA es la modificación de la Ley de Emergencia Agropecuaria Nacional. La ley existe, están los fondos para estos casos e incluso uno podría, a las pérdidas que se han generado por estas razones climáticas, podría hacer algún tipo de desgravación impositiva al respecto, pero
la ley le está faltando el detonante para la cual se ha indiscutido el hecho de tener derecho a dicha ley de emergencia. Bien, a los beneficios. A los beneficios. ¿Y a qué los hay que beneficios. modificarle a esa ley? Bueno, primero dejar claramente establecido cuáles serían los beneficios y que esos beneficios sean claramente cuantificables y palpables para los productores. Los pasos son los mismos que están actualmente. Primero una emergencia provincial, que eso se puede lograr, para pasar a la emergencia nacional. Pero cuando vayamos a la emergencia nacional, si es que están dadas las condiciones, que se la otorguen a los productores. Y no como nos pasó el año pasado, que debido a la gran superficie del país que estaba afectada, finalmente nadie recibió la emergencia y quedaron esos fondos sin que haya sido beneficiado ningún productor. A ver, ustedes tenían declarada la emergencia provincial, pero le faltaba la nacional para poder obtener los beneficios. Muchas provincias. Buenos Aires fue el que hizo puntapié en este tema y cuando empezaron a ver que se empezaron a sumar provincias, comenzaron los impedimentos para que no salgan las emergencias provinciales. Nosotros logramos la provincial, que era la primera condición para ir a la nacional. Sí. Pero bueno, ya a la nacional no acudimos por una serie de trabas que se iban dando al respecto. Pero queremos claridad en ese sentido. A ver, la ley, la orientación de la ley entonces es buena. Lo que hay que hacerle algunos cambios para que ustedes puedan acceder a los beneficios, para que sea aplicable. Para que sea muy claro cuándo se genera el detonante para que uno sea beneficiario de esa ley. A nivel, digamos, de leyes que beneficiarían al conjunto de la actividad, y yo creo que de muchas actividades, está el análisis de la parte impositiva. Por ejemplo, ahora hablaba, ya no sé si es Cano quien hablaba de que estamos en emergencia hace más de 10 años y cuando por otro lado Cano lo planteó en el bloque de... En el año 2000-2001, si mal no recuerdo, salió la ley de cheque. Esta ley de cheque es una ley que en su momento había salido para un periodo de 1 año de duración y desde el año ese, 2000 a 2001, hasta el día de la fecha sigue teniendo vigencia. Esto significa, en cuanto a la carga impositiva para el sector, y supongo que para los otros sectores será similar, hace que al final nosotros tengamos una carga total impositiva del orden del 70% de nuestros ingresos, del cual gran parte de eso son impuestos nacionales. Claro. Está incluido en esto el tema de las retenciones también, donde casualmente la ley de cheque y el tema de las retenciones son dos impuestos que no se coparticipan a la provincia. También se ha hablado de coparticipación acá. Y el tema de coparticipación va muy ligado al tema federalismo que hemos estado hablando y al tema de división de poderes también. Bueno, Miguel Mitre, buenas noches. Buenas noches. Bueno, y tu sector de transporte, ¿qué le pide a los diputados nacionales? Yo creo que ya todo está dicho. Bien. Está claro las distintas áreas, los distintos sectores. Creo que acaba de tocar un tema que es muy álgido y que lo dijo el senador Cano. La Argentina se debe una reforma tributaria, se debe, es imperioso. Pero ¿qué podemos hacer si el Congreso hoy es una mera escribanía del Estado, del Poder Ejecutivo, como decía el doctor Veiga? El Congreso tiene que marcar muy bien las pautas. El Congreso tiene que legislar, crear las leyes, modificarlas, derogarlas. Tiene que ser contralor del Poder Ejecutivo y tiene que ser una ayuda para los ciudadanos en los distintos ámbitos para solucionar asuntos de la administración pública. Nada de eso se cumple. Además, ustedes deben sentir como siendo los ciudadanos en las provincias. Los diputados representan a los partidos, los senadores a las provincias. Claro, a las provincias. Pero uno siente en realidad que cuando van a Buenos Aires responden todos al partido. Responden todos al partido y responden la mayoría al Poder Ejecutivo de turno. Y cuando se transforman en funcionarios públicos, que en definitiva son servidores públicos, uno no da con ellos nunca. Quiero saber dónde los ve uno, a dónde les puede pedir, a dónde les puede sugerir algo. Acaba de nombrar también Lichmacher, se hicieron leyes, modificaron reglamentaciones sin haber tomado en cuenta a ninguno de los sectores. Bien. Entonces, no puede salir nada. ¿No? A mí me parece en este sentido que ustedes como sectores deberían juntarse y llamarlos a ellos a almuerzos, a desayunos de trabajo y exponérselo. Claro, ¿no? sí hay y sí hubo, pero creo que cuando suceden estas cosas como estos gobiernos autoritarios que toman el poder con demasiado énfasis, sin saber que vivimos en un gobierno republicano, en una democracia republicana, donde
tienen que tener participación todos, el legislativo, el judicial, el ejecutivo y las partes que se entrelazan por abajo, porque el que genera la riqueza que ellos administran son las empresas, el campo, los innovadores. De ahí nace. Porque en definitiva los gobiernos distribuyen algo que no producen. Que no producen, exactamente. Ese es el final de la privada. ¿Qué pasa con el tema del subsidio al transporte público? Yo creo que el tema del subsidio al transporte público... ¿Por qué decimos permanentemente que los del interior subsidiamos el transporte público de Buenos Aires, a los colectivos, a los trenes, a los subtes? Porque bueno, estamos viendo de que no se aplican donde se tiene que aplicar. Estamos viendo el desastre de Once, el anterior de Castelar, y son sumas que exceden ampliamente lo que llega destinado al transporte, porque si uno ve en Buenos Aires, en las afueras, no en la capital, ve que hay colectivos mucho más viejos que en cualquier otra parte del país. Y la distribución es tan mala que el 83% de la masa que sale para subsidio queda en el AMBA, que es la ciudad de Buenos Aires, la parte núcleo de la capital federal. El 17% se distribuye en el resto del país. Por suerte Tucumán tiene un buen sistema, ha mejorado tanto en cantidad como en calidad y en el nivel de antigüedad de su parque móvil, que hoy no debe estar en más de 4 años, 5 años, 4 años de promedio, calculo, con un incremento de más de un 50% de la flota de lo que había hace 5 años. No quiero hablar ya del 2001 porque está demasiado lejos, pero es una vida comparado con aquello. Ahora, la distribución es malísima, es malísima y arbitraria. Lismacher también hablaba de darle la posibilidad a las empresas de base tecnológica que se radiquen en el interior del país. Pero claro, tenemos un tema que yo lo estoy viendo muy de cerca ahora. Nosotros tenemos en el norte del país las reservas más grandes de litio del mundo, Bolivia, Argentina y Chile, que va a ser el combustible del futuro. Las tenemos ahí. Quiero saber quién ha hablado, quién dijo, quién puso algo, porque para eso están los funcionarios, los asesores, anticiparse a lo que puede venir. Con cualquiera de todos estos recursos naturales que tenemos nosotros, si hubiesen las leyes y el fomento, porque el otro ejemplo que te quería dar que se me estaba escapando, la cantidad de trabas y de burocracias que hay para todo. Yo estoy seguro que si en el campo quieren sacar un crédito al igual que nosotros, se nos hace totalmente difícil. Los créditos están dirigidos a sectores que son afines al gobierno, sacan plata del ANSES, ponen una tasa que no les interesa si lo pagan o no y le dan a los amigos del poder. Por eso vemos las cantidades de casas estas de crédito fácil, de saque ya, de efectivo hoy. ¿Por qué? Porque las simplifican. En el volumen y en la calidad y en la cantidad está la utilidad. Acá ponen regulaciones de hace 50 años que es imposible sacar un crédito. Entonces, de esa manera no se va a fomentar. Yo creo que todo el circuito necesita una remozada, necesita un cambio. Bien. Desde lo más abajo del gobierno, de los estamentos más bajos, hasta la cabeza del Poder Ejecutivo. Y después pensar que nosotros somos una nación que tenemos que vivir en democracia con la administración bien dividida de los 3 poderes, que hoy únicamente podemos ver una cierta independencia en el Poder Judicial. Bien. Bueno, yo les agradezco a los dos por venir a pensar en voz alta y plantearle esto a los candidatos. Siempre escuchamos a los candidatos, ahora hemos escuchado a representantes de la sociedad civil que tienen distinta actuación institucional. Hasta el próximo miércoles.